entonces yo crecí en un ambiente en el cual yo tenía la referencia de mi padre y lo que yo vivía de la medicina, que era la medicina día a día, porque consulta de mi padre era una habitación más de la casa. Y yo estoy en contra de las guardias, del sistema de guardias. Me parece algo completamente ineficiente y me parece una herramienta de gestión a bajo coste. Y además tienen un coste personal, un coste físico y un coste psicológico, desde mi punto de vista, muy importante. Cuando tú dices que tienes la mejor sanidad del mundo, ¿con qué la estás comparando? Muchas maneras de cambiar las cosas que solo es posible conocer en el ámbito asistencial que no llegan a los círculos de decisión. No entré en medicina, no me dio la nota para entrar en medicina. Hice un año de biológicas, repetí la selectividad y luego entré en medicina. Acabo medicina y el primer MIR no me da nota para llegar a cirugía. Entonces dedico otro año a hacer el MIR, me da nota para ir a cirugía, pero me tengo que ir a Barcelona. Bueno, pues me voy a Barcelona. La carrera de medicina es una carrera en la cual tú entras y es que vas así. Todavía tengo dudas hoy en día de haber tomado la decisión adecuada. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues nada, soy José Magarzo García, soy médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo y actualmente pues realizo actividad en el sector privado en la provincia de Asturias, concretamente en Gijón. Vale, y en este caso, por ejemplo, tu día a día como médico, ¿cómo es? Que yo creo que es algo que se puede preguntar a la gente. ¿Qué hace un médico? Bueno, un médico puede hacer muchas cosas porque, como sabéis, hay muchas especialidades, pero bueno, fundamentalmente un médico asistencial quirúrgico como yo, nuestra labor consiste en diagnosticar patologías de resolución quirúrgica, que son aquellas patologías que requieren una intervención para su solución, ejecutar la intervención quirúrgica y luego hacer el seguimiento posoperatorio hasta la completa recuperación o la obtención de los resultados que le has planteado al paciente para su problema de salud. Entonces tenemos fase, digamos, prequirúrgica en la consulta, fase quirúrgica hospitalaria y posquirúrgica hospitalaria y posquirúrgica en la consulta. Hacemos el tratamiento completo. Va. Por dar algo de contexto, tú imagino que hiciste el MIR en su día, hiciste tu especialidad. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu especialidad? ¿Y cómo ha sido tu experiencia desde que has hecho el MIR y has empezado a trabajar? Tienes que hacer la licenciatura en Medicina y Cirugía General y luego en España, en la Comunidad Económica Europea, para poder ejercer tienes que tener una especialidad. La especialidad básica, digamos, es Medicina Familiar y Comunitaria y luego cirugía. Yo hice el nombre de mi especialidad es Cirugía General y del Aparato Digestivo, que son 5 años de formación en un centro. 5 años de formación en un centro acreditado para formación de médicos MIR, los popularmente conocidos como residentes. ¿Dónde hiciste la residencia? Yo la hice en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau, es la Santa Creu Sant Pau, la Santa Cruz y Sant Pablo de Barcelona, durante los 5 años que dura el periodo, del 2000 al 2005 estuve allí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues esa experiencia fue muy intensa, muy dura y muy reveladora, porque para mí fue un cambio vital desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar y lógicamente desde el punto de vista profesional, porque yo nunca había salido de casa, siempre había estado en Gijón, yo la carrera la había estudiado en Oviedo y mi objetivo en aquel momento, mi finalidad era ser cirujano en esta especialidad. Y de las opciones que me quedaron cuando fui a optar a la plaza después del examen, la más interesante resultó ser Barcelona. Entonces, fue un cambio brusco, en una semana mi vida cambió pues por completo. Y luego los 5 años siguientes fueron años muy, no duros, pero años muy intensos de aprendizaje, de trabajo y de cambiar de una ciudad de 200.000 habitantes a una ciudad de 2 millones, con lo que eso supone. ¿Crees que, por ejemplo, esa misma sensación que tuviste tú la pueden tener otros médicos? ¿Es parecida en casi todos o qué piensas? Yo es que creo que durante la carrera estás tan centrado en el estudio y en lo que te transmite la facultad, que estás muy alejado del mundo real. Eso probablemente sucede en todos los estudios, ¿no? Es muy difícil que en un ambiente como es el ambiente universitario, el tema teórico, incluso las prácticas, logren transmitir toda la información que tú necesitas para hacerte una idea de lo que luego es la realidad. Y más aún en una disciplina como la medicina, ¿no? que tienes un pequeño contacto mínimo con cada una de las especialidades durante la facultad. Y luego yo creo que también tienes que sumar la inexperiencia de los años y de la edad en la cual estás enfrentándote a toda esa información. Yo creo que las sorpresas y el choque con la realidad asistencial que experimentas en el momento de llegar a la residencia es
es brutal. ¿Crees que se podría mejorar de alguna manera ese sistema? Porque imagino que tenéis asignaturas clínicas, pero que no empezáis ya directamente a tratar con pacientes desde primero, o sí, no lo desconozco, pero no sé si se puede mejorar en ese aspecto de alguna manera o está bien tal y... Digamos, hay una fase preclínica, que son las disciplinas básicas, pues, son la anatomía, biología, física, anatomía patológica, histología, y luego ya la fase clínica en la cual ya entras en contacto con las diferentes especialidades. Y ahí tienes momento para, dentro del ámbito clínico, pues bueno, acompañar en los hospitales, según el programa que tengas de prácticas, ya ves el día a día. Pero bueno, lo ves como un mero espectador y durante un tiempo muy, muy corto. Todo es mejorable y bueno, lo que habría que pensar es para qué te forma la facultad. Que si la facultad está formando conocedores de medicina o conocedores de especialidades o conocedores de disciplinas como meros repetidores de las nociones teóricas, o si estás formando perfiles concretos para luego ejercer. ¿Qué pasa en medicina? En medicina tienes un obstáculo muy importante que es el MIR, el examen MIR. Tú acabas la carrera de medicina y no sales directamente a trabajar. Luego tienes una barrera en la cual tú no sabes exactamente si vas a poder hacer la especialidad que quieres o la especialidad que piensas que vas a querer. Entonces, bueno, son condicionantes que previamente a esa decisión son muy difícil de concretar. Al final, por ejemplo, en el extranjero yo creo que a los médicos españoles se les tiene bastante en estima, o me da a mí la sensación. No sé cómo es los estudios de medicina en el extranjero y si es parecido a España y por qué en este caso creo yo, o creo que, no sé si en tu caso, Nahuel, tienes la misma sensación de que se les tiene bastante estima a los médicos de España. A ver, yo desconozco cómo es el sistema de enseñanza en el extranjero. Lo que sí sé es que una vez estando yo en el hospital de residente, al hospital en el que estaba yo sí que recibíamos muchos estudiantes de medicina durante largos periodos de tiempo, en lo que llamaban ellos el año clínico, que era un año entero, sin ir a clase, evidentemente, a clase teórica, que ellos por obligación destinaban a estar en el entorno hospitalario, o sea, día a día con los profesionales. Eso aquí no existe, eso aquí se hace de otra manera. La valoración de los médicos españoles en el extranjero, yo creo que es por la estricta elaboración de los programas lectivos, pues es muy exigente, o sea, lo que es los conceptos teóricos y los exámenes y la dureza de acceso y de mantenerte dentro de la carrera es muy alto. Entonces los conocimientos que adquieres son muy importantes. Y luego yo creo que la disciplina que desarrollas, porque si quieres pasar de año en año, eso va modelando una personalidad o una manera de enfrentarte luego a los problemas que a lo mejor no estás entrenado específicamente en la práctica clínica, pero sí en el manejo de situaciones pues eso, de estrés o de salvar obstáculos. Y luego la cultura. Yo creo que la cultura mediterránea, la cultura latina, en eso también tiene mucho que ver en labores asistenciales en las cuales el trato con la persona yo entiendo que es diferente en nuestra cultura respecto, por ejemplo, norte de Europa o centro de Europa. Me gustaría volver a la etapa del MIR, simplemente por saber si fue un poco lo que esperabas y luego dentro de cuando llegaste a la residencia, si en algún momento tuviste dudas. Porque sí que tengo compañeros y amigos que están haciendo la residencia o que están preparando el MIR y hay gente que sí ha entrado a la especialidad que quería, hay gente que no sabía la especialidad o hay gente que ha entrado en la especialidad que quizás no era la que le gustaba, pero por el puesto en el que ha quedado ha estado ahí. Y tengo muchas de estas personas que tienen dudas de no sé si seguir con esto o si vale la pena otra vez hacer el MIR. ¿En tu caso tuviste dudas? A ver, es que mi caso es un caso muy particular porque yo, en un momento decidí que quería ser cirujano básicamente porque mi padre era cirujano. Entonces yo crecí en un ambiente en el cual, bien por motivos personales, emocionales o por educación, yo tenía la referencia de mi padre y lo que yo vivía de la medicina, que era la medicina día a día, porque la consulta de mi padre era una habitación más de la casa. O sea, yo vivía en mi casa y estaba allí la consulta y la sala de espera y la sala de exploración. O sea, mi padre acababa la consulta y yo con 5 o 6 años pues iba al despacho de mi padre y era una habitación más. Bueno, entonces en un momento de tu evolución vital, pues dices, pues yo quiero ser como mi padre. Bien.
Tu pregunta, ¿yo quise hacer cirugía? Sí, quise hacer. Tanto es así que repetí el MIR 2 veces. ¿Por qué experiencia? Y de hecho, esto es un poco como el chiste aquel del hombre de la inundación, que le va mandando Dios la lancha, tal y cual, y él va diciendo que Dios, y al final le dice Dios, oye, te he mandado una lancha y ¿de qué te quejas? Pues yo fui un poco así, porque yo el primer año que acabé no entré en medicina, no me dio la nota para entrar en medicina. Entonces tuve que hice un año de biológicas, repetí la selectividad y luego entré en medicina. Acabo medicina y el primer MIR no me da nota para llegar a cirugía. Entonces dedico otro año a hacer el MIR y me da nota para ir a cirugía, pero me tengo que ir a Barcelona. Bueno, pues me voy a Barcelona. Entonces, bueno, después de todo eso, dudas, todas las dudas del mundo. Todas las dudas del mundo bueno, y todavía tengo dudas hoy en día. Todavía tengo dudas hoy en día de haber tomado la decisión adecuada. Porque el mundo de la medicina, el mundo de la cirugía es un mundo muy complejo. Es un mundo muy sacrificado y es un mundo en el cual, según has ido avanzando, has invertido tanto en avanzar en esas fases que dar marcha atrás es muy complicado. Yo tengo compañeros de residencia que en el tercer año de residencia, que te estoy hablando que tercer año de residencia son después de 9 años dedicados, porque son los 6 de la carrera, más 1 de MIR si te va bien, más los 2,5 que llevas de la residencia. Renuncian a la especialidad y vuelven a presentarse al MIR con una única seguridad, que lo que están haciendo no les gusta o que lo que están haciendo no les gusta para el resto de su vida. A lo mejor no tienen claro si ese segundo MIR van a poder optar bien porque claro, la gente que viene detrás ya vienen otras condiciones. En 2 o 3 años los expedientes pueden haber cambiado mucho y la lucha de notas sí, cada año es diferente. Cambia, vuelves a meterte en un grado de incertidumbre. Entonces, dudas permanentemente, te diría que cada día. Me parece increíble esa gestión, no voy a decir fracaso porque no es un fracaso de ninguna manera, pero esa gestión de no haber conseguido lo que en realidad querías. A nivel mental, me parece que tenías que ser muy, muy fuertes para afrontar eso. Bueno, a ver, ahora mismo con la perspectiva del tiempo es difícil revivir los factores que te hacen tomar esa decisión, pero claro, es que esto es como si te subieras un poco al carrito de una montaña rusa. Por ejemplo, va todo como muy dirigido. Tú cuando te metes en la dinámica de la carrera es un no parar. Estudio, prácticas, estudio. ¿Qué toca después? Pues el MIR. No has acabado de celebrar que acabaste la carrera, Academia MIR. MIR, 12.000, 3.000 plazas, te quedas el 2.000 y pico, no sé qué. Quiero decir, la capacidad de análisis frío, yo creo que no todo el mundo la tiene. Y luego, mal, si quedas el primero del MIR, por supuesto. Si quedas el primero del MIR o entre los 100 primeros y tienes claro qué es lo que quieres, perfecto, pero yo no sé qué tanto por ciento, no sabría decirte, y no sé si alguien lo puede decir, qué tanto por ciento de los que sacan el MIR acaban haciendo la especialidad que ellos querían, o ni siquiera si saben qué especialidad quieren o más se adapta a sus necesidades, a sus gustos o a sus deseos. Yo creo que eso es muy complicado. Imagino que no será muy alto el número. ¿Crees que los médicos, en este caso tú actualmente, has podido sentir presión por tu familia, por tener un pasado relacionado, en este caso, con la salud? Yo no recuerdo que mi padre nunca me dijera que estudiara medicina, jamás. Tampoco me dijo lo contrario. Sí. Nosotros somos 4 hermanos y el único que hizo medicina fui yo. Bueno, yo creo que tiene que haber una confluencia de carácter, de intereses, de inquietudes. Para mí el mundo biológico, para mí la cirugía tiene una parte creativa, artística, intuitiva muy importante, que a lo mejor otras disciplinas de la medicina no tienen. Entonces, bueno, es una confluencia de acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues coincide que tu padre es cirujano, estás todo el día en contacto con libros de medicina, abres tal, bueno, pues yo creo que y a lo mejor interpretas que tienes más accesibilidad a conocimiento teniendo una persona en casa que te puede ayudar en esas cosas y bueno, pues eso, tomas decisiones en un momento vital en el cual a lo mejor tus capacidades tampoco son las más adecuadas. Y bueno, en aquella época tampoco había tanta información como ahora. No sé, tú hoy en día entiendo que antes de tomar una decisión tan trascendental,
puedes hacer una extrapolación de en dónde te metes, ¿no? De saber las cosas que te vas a encontrar, por ejemplo, características del mercado laboral, posibilidades de crecimiento económico, estabilidad laboral. Yo creo que hoy en día quizás es más fácil establecer una estrategia laboral a largo plazo que lo que se podía hacer en nuestra época. Y has hablado, en este caso, de la cirugía. En este caso, ¿cómo ha evolucionado la cirugía desde que tú empezaste hasta ahora? Un poco, unas pinceladas. Pues mira, yo tuve la suerte, buena o mala, de ir con mi padre al quirófano prácticamente desde que empecé en la facultad. Iba como mirón al quirófano. Y claro, yo viví la gran revolución que ha supuesto la cirugía laparoscópica en el ámbito de la cirugía general y digestiva y luego en otras especialidades. Entonces, bueno, pasamos de las cirugías más habituales, pacientes que estaban ingresados 15 días, a estar ingresados 15 horas, por decirlo de alguna manera. Pasamos de hacer incisiones de 25 centímetros, de 30 centímetros, a hacer 4 incisiones de 1 milímetro. Pasamos de tener limitado el espacio de trabajo porque nuestras manos no entran en lugares que no hay sitio, a entrar en lugares donde antes no entrábamos. Hemos pasado de la ecografía simple a las más sofisticadas tecnologías de la visión. El acceso a la información es brutal. En mi época, bueno, si querías ver al mejor cirujano o al que tú pensabas que era el mejor cirujano del mundo, tenías que desplazarte. Hoy en día, a golpe de clic, tienes miles, millones de intervenciones quirúrgicas que no tienen que estar hechas por el mejor cirujano del mundo, pero igual tienes la técnica o el gesto quirúrgico o la filosofía quirúrgica que tú necesitas aplicar en tu día a día. Los grandes cambios han sido esos, yo creo, el acceso a la información médica, científica de aplicación diaria y eso, por supuesto, la cirugía laparoscópica. Exactamente, ¿qué es la cirugía laparoscópica? Pues mira, la cirugía laparoscópica es hacer lo mismo que en cirugía abierta, pero de la manera menos agresiva posible. La esencia de la cirugía sigue siendo la misma. Imaginaros, tú tienes que entrar... Yo siempre pongo el ejemplo de una hucha, ¿no? Tú coges una hucha, la típica hucha de cerámica de un niño. Si quieres sacar el dinero, ¿qué haces? Pues la rompes, sacas las monedas y luego tú la intentas reconstruir. Coges los cachos y tal. ¿Qué pasa? Y tú, ese cerdito, vas a ver por dónde se ha resquebrajado. Tú con la laparoscopia introduces un instrumento por la ranura de las monedas con una luz y luego con tu mano derecha una pinza, con la mano izquierda otra pinza, coges las monedas y las vas sacando una a otra, una detrás de otra. Y al final tienes el cerdito vacío de monedas y nadie se ha enterado que tú has sacado las monedas del cerdito. Eso es la cirugía laparoscópica. Con la diferencia que, bueno, en el cuerpo humano, en la cavidad abdominal, tienes que hacer unas pequeñas incisiones que, bueno, algo de marca siempre queda. Pero incluso hubo una época, hace unos años, que hacíamos cirugía, algo se debe hacer todavía, a través del ombligo, queda la herida completamente disimulada en el ombligo, y también hay descritas cirugías hechas, en el caso de las mujeres, a través de lo que llaman orificios naturales, hechas a través de la vagina, accedes al útero y a través del útero introduces los instrumentos y tú luego en pared abdominal no observas absolutamente nada. E incluso hay proyectos experimentales introduciendo instrumentos a través del estómago. Tú entras por el estómago por un endoscopio que lleva unos instrumentos que se desplegan y a través de la pared del estómago accedes a la cavidad abdominal y desde ahí puedes manipularlo todo. Evidentemente con la única finalidad de demostrar que puedes entrar a la cavidad abdominal sin atravesar la pared propiamente dicha. Los beneficios probablemente estén todavía por demostrar. Algunos de ellas ya se han desechado, pero bueno, se sigue estudiando. Volviendo a esa época de la residencia, tú empiezas a hacer tus primeras guardias. Sí. Entonces, las preguntas, o dos preguntas. ¿Cómo fueron esas primeras guardias y cuál es tu opinión respecto a la gestión de las guardias que hay en los hospitales? Mira, yo cuando... Hay otra parte de la historia que no conté. Yo el primer año, cuando no saqué la nota suficiente para acceder a una plaza de cirugía, me puse a trabajar de médico general. Y entonces me puse a trabajar de médico de urgencias en un centro hospitalario que hacía asistencia continuada durante un verano. Entonces yo ahí veía de todo. Veía, pues bueno, desde un infarto, un esguince, todo lo que llegaba ahí lo gestionaba el médico de urgencias.
Luego ya saqué la plaza de cirugía. Entonces, claro, yo las primeras guardias que hice, aparte de ya la experiencia que tenía en el quirófano, como te he comentado, de estudiante con mi padre y sus colaboradores, ya tenía la experiencia médica de estar, si me permitís la expresión, con el culo al aire. Porque en las noches, por ejemplo, allí te llegaba de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que pasé de un hospital muy pequeñito a un hospital en una ciudad de 1 millón de habitantes con una población referencia de 1 millón de habitantes, porque Barcelona está así dividida cada uno de los hospitales, Barcelona y región metropolitana. Entonces, claro, la complejidad de las cosas y la marejada de pacientes que llegaba allí no tenía nada que ver. ¿Qué pasa? Que esas primeras herramientas para la gestión del susto inicial, yo ya lo había vivido. ¿Qué opino de las guardias? Para mí las guardias desde el punto de vista de la formación es algo ineficiente. Yo estoy en contra de las guardias, del sistema de guardias. Me parece algo completamente ineficiente y me parece una herramienta de gestión para mantener una asistencia continuada a bajo coste. Esas son las guardias. Y además tienen un coste personal, un coste físico y un coste psicológico para el profesional y para el residente, desde mi punto de vista, muy importante. ¿Se sabe cuál es el origen de las guardias? Porque yo he escuchado bastantes relatos, no sé qué parte es mito y qué parte es verdad, pero sí que he escuchado que viene de la tradición de Estados Unidos, que en parte viene por el consumo de cocaína y de trabajar gracias a la cocaína, que podían trabajar turnos más largos. No sé qué parte de verdad hay en esto o si esto... A ver, yo desconozco cuál es el origen del sistema de guardias. Yo sí que puedo extrapolar o imaginarme que es una evolución como lo es todo el sistema actual de salud. Es una evolución en el tiempo del sistema tradicional de maestro y aprendiz que se ha ido adaptando a los diferentes cambios de los modelos asistenciales. En España, concretamente, hasta la aparición de la medicina, digamos, estatal o de la cobertura universal, eran centros de caridad. Y la única manera de obtener conocimiento, en este caso, imagínate, quirúrgico, tú te pegabas a un médico, te pegabas a un cirujano. Mi especialidad, por ejemplo, cirugía general. El cirujano general era un especialista que lo hacía todo. Hacía cirugía vascular, hacía cirugía torácica, hacía lo que llegara. Entonces, claro, para eso tenías que vivir en el hospital. De hecho, el término residente viene del término de residir en el hospital. El jefe de servicio o el cirujano de referencia tenía su equipo de cirujanos colaboradores, tendrían sus categorías y habría luego los aprendices. Y después de que tú pasaras un tiempo con este cirujano o en ese equipo, obtenías una determinada experiencia y luego ya todo eso se fue haciendo oficial, acreditaciones, y luego ya fue cuando se creó el sistema MIR. Entonces, bueno, se heredó. Me imagino que se llegó a un momento en el cual tenías cubierta la asistencia con ese modelo de prestación de servicios, con esas figuras, y esas figuras se asimilaron. Pero claro, nadie debió de ponerse a pensar, o lo pensaron, dijeron, bueno, nosotros si regulamos esto, no hay. Porque claro, hubo una época de exceso de médicos que a lo mejor el sistema no tenía capacidad para absorberlos. Tampoco puedes dar formación a todo el mundo, probablemente, si no tienes sitio donde meterlos. Y entiendo que cuando faltan los profesionales, pues tampoco hay, pero por otro motivo. Pero el motivo real lo desconozco. Yo entiendo más eso, que ha sido una evolución en el tiempo adaptativa al modelo tradicional. En referencia a lo de las guardias, recuerdo yo ver hace relativamente poco manifestaciones de enfermeros, no sé si médicos, acerca de las condiciones. Una de los reclamos puede ser este tema de las guardias o de malas condiciones. Bueno, en los hospitales el único estamento que tiene guardias de 24 horas son los médicos. El resto de personal tienen sus turnos. Entonces, por el tema de guardias, solo afecta a los médicos. El único profesional que está 24 horas en el hospital es el médico. A ver, el sistema, las condiciones, la gestión de recursos humanos en sanidad siempre es un foco de polémica y de conflicto. Y es uno de los puntos claves de nuestro sistema, tanto el público como el privado. Y sí que es verdad que respecto a otros países de nuestro entorno, nuestras condiciones laborales, la del todo el personal asistencial médico,
yo creo que es francamente mejorable. Y en referencia a que acabas de decir de otros países, ¿en otros países hay mejores condiciones que en España? A ver, económica sin ninguna duda. Y de reconocimiento social, con toda probabilidad también. Ojo, yo nunca he trabajado en el extranjero, pero bueno, tampoco tienen que ser mucho mejores para ser mejores. A mí me surge la duda de, bueno, en tu especialidad, ¿cuál es el tipo de patologías o enfermedades más comunes? Pues mira, nosotros hacemos básicamente la patología del aparato digestivo, vísceras digestivas. Desde esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, patologías del hígado, de la vesícula y del páncreas, del bazo. Luego también hacemos la pared abdominal, temas de hernias inguinales, hernias de tal. Hacemos cirugía bariátrica. Te hablo de toda la extensa lista de servicios que ofrece la cirugía general. Luego cada centro tendrá su especialización o sus capacidades. La cirugía bariátrica, que no deja de ser cirugía digestiva, modificación del tubo digestivo. Luego podemos llegar a hacer también cirugía de la mama y cirugía endocrina. La cirugía endocrina incluiría tiroides. Cirugía bariátrica también se puede considerar cirugía metabólica, endocrina y glándulas suprarrenales. Nosotros somos por ejemplo, yo definiría que somos como el tronco de la cirugía tradicional que se ha quedado sin las ramas de las especializaciones en otras vísceras. Por ejemplo, aparato urinario son los urólogos. Aparato neurológico son los neurocirujanos, torácica son los cirujanos torácicos y corazón cardiovascular estarían los vasculares para sistema vascular periférico y los cirujanos cardíacos para el corazón. Y nosotros nos hemos quedado pues con la cavidad abdominal. En este caso, ¿crees que, bueno, desde tu perspectiva, con la de tu padre en el pasado y actualmente con la tuya, hay hábitos que han hecho aumentar ciertas enfermedades en comparación con el pasado y la actualidad? Bueno, a ver, ahora la población vive más tiempo, entonces, claro, las patologías, ¿te refieres a patología digestiva o a patología en general? Yo creo en general y después en particular, porque ahí no sé si a nivel psicológico hay muchas cosas que afectan. Por ejemplo, sin tener yo ningún tipo de conocimiento, conozco a muchas personas que acaban teniendo problemas intestinales, pero por temas de estrés, por ejemplo. Sí. Bueno, a ver, una cosa es la patología digestiva, que es una especialidad aparte de la cirugía digestiva. La diferencia básica es, para que lo entendáis, todo aquello que se trate sin cirugía es patología digestiva. Entran trastornos digestivos, por ejemplo, la enfermedad celíaca, úlceras gástricas, trastornos funcionales del intestino, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, todas estas nuevas entidades que están bajo investigación y que buscan identificar los motivos por los cuales hay trastornos digestivos. Nuestra especialidad, por ejemplo, si tú tienes un trastorno funcional en las digestiones y detectamos que tienes unas piedras en la vesícula, por ejemplo, esa vesícula hay que extirparla. Entonces la cirugía te resuelve el problema de vesícula. Tú tienes un reflujo, notas acidez y tal, tienes una hernia de hiato. La cirugía te reconstruye eso. Tú tienes un trastorno digestivo a consecuencia de un tumor, de un cáncer de colon. La cirugía te resuelve el cáncer de colon. Esa es la diferencia básica. Entonces, trastornos digestivos funcionales relacionados con el desarrollo socioeconómico, sin ninguna duda. El ejemplo más claro, la obesidad. La llaman la epidemia del siglo XX, del siglo XXI. Las cifras de obesidad, de sobrepeso relacionados a los cambios de hábitos, tanto de costumbres, actividad física, estrés laboral y manera de comer y hábitos de ocio, está clara. La obesidad es un trastorno directamente relacionado con un aspecto socioeconómico. Puede haber un trasfondo metabólico, un trasfondo genético, por supuesto, pero es evidente que es una enfermedad de países desarrollados. El envejecimiento hace que los fenómenos de transformación de las células al paso del tiempo pues aparezcan enfermedades a lo mejor de manera más frecuente porque la gente sobrevive más. No es lo mismo que tú estés expuesto a unos elementos estimulantes de enfermedad durante 50 años que durante 80. Entonces, bueno, aquellos tumores relacionados al envejecimiento se diagnostican más, se diagnostican antes. Por ejemplo, la neodemama, el tumor de mama, es un tumor paradigmático en el cual los planes de prevención han hecho que tumores que antes eran incurables, ahora lo son gracias a la cirugía, quimioterapia, radioterapia.
pero bueno, porque hemos adelantado las edades de diagnóstico. Entonces sí que hay un factor sociocultural, socioeconómico, que en determinadas patologías ha tenido un impacto claro. Me gustaría que habláramos del sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico. Sí, no, desde luego yo no tengo mucho conocimiento, pero por lo que he podido leer, bueno, no solamente has mencionado en cáncer de mama, pero imagino que será lo mismo en cáncer de próstata o otros tipos de cáncer, pues el reclamo de que el hecho de tener más medidas para tener esos diagnósticos, hay más detecciones de este tipo de enfermedades, pero hay algunos casos en los que el cuerpo de manera natural se puede deshacer de ese cáncer. Entonces hay casos en los que, por ejemplo, una mujer se puede someter a extirparse el pecho, cuando en realidad quizás su cuerpo podría haberlo eliminado de forma natural. Digo esto porque pues existe el reclamo de decir, bueno, pues esto en cierta parte podría beneficiar, no lo digo yo, desde luego que yo no tengo ninguna opinión formada en esto, de decir el hecho de sobrediagnosticar beneficia a la industria farmacéutica porque la consecuencia es que vende más medicamentos. No sé, bueno, me gustaría saber tu opinión. Estás planteando la autocuración de enfermedades tumorales, estás hablando del mercado farmacológico. No sé qué te puedo responder a una pregunta tan general y tan amplia. Primero, si existe realmente ese sobrediagnóstico. Mira, vamos al plano teórico, ¿no? Como la física teórica o la física aplicada. Hay una frase en el mundo de la medicina que dice que el paciente está condenado a tener una de las enfermedades que su médico conoce. O sea, yo no puedo diagnosticarte de una enfermedad que no sé que existe, pero lo que sí puedo hacer es adaptar tus necesidades. Ojo, que no quiere decir que estés enfermo, porque mucha gente percibe que tiene una enfermedad y no la tiene. Me refiero desde el punto de vista orgánico. Y entonces yo ajusto lo que tú me cuentas a algo que yo creo que tú tienes. ¿De acuerdo? Entonces, tú estás en una situación errónea y yo estoy en otra situación errónea. Entonces ahí se inicia un proceso de tratamiento de diagnóstico que no es medible. No sabemos si yo he contribuido con un efecto placebo que existe a la solución de tu problema, que era irreal porque yo he planteado una solución y entonces tú, como ves que alguien te plantea una solución, te autocuras como has planteado tú, pero no lo sabremos nunca. Entonces, ¿hay un sobrediagnóstico o no lo hay? Habría que definir lo que es el diagnóstico y el sobrediagnóstico. Otra cosa es decir, bueno, medicina preventiva, ¿no? Cifras de colesterol, que eso existe. Y desde, bueno, ¿por qué las cifras de colesterol hace...? A ver, esto se excede de mi especialidad, pero bueno, es un fenómeno que podemos percibir en el día a día. ¿Por qué hace unos años el valor era 270 y ahora el valor es 210? Bueno, pues hay estudios o hay iniciativas que han investigado los motivos. Que hay una fuerte tendencia de la industria farmacéutica para dar salida a fármacos para corregir situaciones en las cuales científicamente no está demostrado al 100% que sea así. Por supuesto que existe. Ojo, ¿un paciente enfermo está enfermo? Eso está claro. Entonces, si un paciente siente que está enfermo, piensa que está enfermo, esa enfermedad hay que descartarla y poner a disposición de ese paciente todos los medios diagnósticos para llegar a ese diagnóstico. Y si llegamos a ese diagnóstico, para darle el tratamiento más efectivo o más válido en ese caso. Si ese paciente está en una situación de no enfermedad orgánica o detectable, pero el paciente siente que está enfermo, es una situación patológica probablemente también que necesitará otro abordaje diferente. A lo mejor excede a la medicina clínica, pero la percepción es diferente del médico que la del paciente. Por eso te digo que el concepto de sobrediagnóstico puede tener muchas esquinas. Y también imagino que será diferente en cada país. Por ejemplo, el número de chequeos respecto al cáncer de mama, por ejemplo, es totalmente diferente en Argentina, en Suiza, en España. Cada país, no todos los pacientes tienen no todos los países tienen la misma distribución poblacional en cuanto a edades, en cuanto a distribución geográfica y en cuanto a patologías. No es lo mismo que tú tengas una
una población dispersa predominantemente mayor de 80 años que una población concentrada de entre 40 y 50 años. La manera de envejecer la manera de enfermar y la manera de asumir la patología de esas poblaciones son diferentes, pero para eso están los planes de salud. En los planes de salud tú tienes que hacer un análisis o una estimación de cuáles son las necesidades de salud de tu población y priorizar aquellas medidas que vayan a incrementar la salud de tu población. Si tú tienes un 80% de mujeres y ves que hay una incidencia del cáncer de mama por encima de lo normal, pues tendrás que hacer un programa específico en esa población concreta de mujeres para una detección precoz. Lo mismo con el cáncer de colon, con el cáncer de próstata o las enfermedades cardiovasculares. Pero claro, tienes que tener una clara definición, un conocimiento claro de tu población y claro, los recursos son limitados. Tienes que priorizar. Cada país es diferente, lógicamente, en distribución y en recursos. En el caso de España, ahora hablando de recursos, ¿crees que hay una buena distribución en la sanidad actualmente? Como pregunta general. Porque, por ejemplo, ahora se habla mucho del tiempo de espera en la operación, que si casi 200 días y demás. Entonces, mi duda es, se comenta mucho de que España tiene una sanidad increíble, Sí. pero luego nos vemos con con listas de espera de 200 días para operarse. ¿Cómo es en realidad o desde la perspectiva de un médico? A ver, esa es una pregunta muy compleja de responder. Como sabéis perfectamente, la estadística está para conseguir los resultados que tú quieras. Sí, O sea, tú totalmente. Entonces, en esto es exactamente igual. Cuando tú dices que tienes la mejor sanidad del mundo, ¿con qué la estás comparando? Tú, un atleta que corre 100 metros lisos en 8 segundos, pues es el mejor del mundo, porque nadie corre más rápido que él. Pero yo creo que esto enlaza un poco con lo de antes. Tú tienes que definir claramente cuáles son tus necesidades y establecer qué nivel de cumplimiento o de obtención de resultados quieres. A ver, para mí los argumentos de mejor, peor son inválidos, porque en el momento en el cual tú defines algo como lo mejor, ya es inmejorable, no tienes nada más que hacer. Y eso es el primer paso para no mejorar y para no enfrentarse a los problemas. Entonces lo que hay que hacer es, primero hay que tener un sistema de registro de datos eficiente que te permita tomar las decisiones correctas. Nuestro sistema sanitario, por definición, es un sistema ineficiente, es un sistema que consume muchísimos recursos. También es verdad que estamos en un sistema en el cual las maneras de financiación, el gasto ilimitado, forma parte del sistema, como otras provisiones que necesita el funcionamiento del Estado, ¿no? Pero bueno, nuestro sistema es estructuralmente ineficiente. No sé si llevamos décadas de estudios de gestión sanitaria. La mayor parte de los factores que intervienen en el encarecimiento del coste de los servicios de salud ya estaban definidos en los años 80. Han pasado 40 años. En 40 años hemos avanzado mucho en unas cosas, pero hemos sido incapaces de hacer estudios específicos o de desarrollar estrategias específicas para el freno de cosas que ya estaban estudiadas. Lógicamente, el envejecimiento de la población tú no lo puedes frenar. El encarecimiento de la tecnología no lo puedes frenar. Son factores importantes que contribuyen al incremento del coste. Pero sí probablemente has tenido tiempo de profesionalizar la gestión o de realizar estrategias de investigación para buscar fórmulas que se adapten más a conseguir un sistema más eficiente. Claro, tú has estado en este caso trabajando en el sector público, combinado con el sector privado, y ahora, si no me equivoco, trabajas exclusivamente en el sector privado. Sí, ahora mismo solo en el privado, sí. Vale, en este caso, ¿qué cambios ves de trabajar en el sector público, en el sector privado? Y ahora que me has dicho el tema de gestión, no sé si es muy diferente. A ver, lo primero que hay que decir es que los médicos asistenciales estamos completamente aislados de la gestión. O sea, la gestión va por un lado, globalmente, y la parte asistencial, es decir, el soldado de trinchera no se entera de lo que pasa en el despacho de los generales. Entre otras cosas porque nuestro trabajo es sacar la demanda, tú tienes que solucionar. Entonces, uno de los recursos que más consume la sanidad, las necesidades de los pacientes, es la atención. Entonces es muy difícil tener recursos humanos suficientes para destinar
la información que podemos aportar los clínicos para la toma de decisiones. Yo no sé si eso existiera, si esa capacidad existiese, si sería bien aceptada por la gestión. Hasta ahora no, porque hay muchos pequeños cambios, muchas maneras de cambiar las cosas que solo es posible conocer en el ámbito asistencial, que no llegan a los círculos de decisión. Ahora, volvemos otra vez un poquitín a la raíz del problema. Habría que definir bien lo que entendéis como sanidad pública y sanidad privada. Por definición, la única diferencia que hay entre sanidad pública y sanidad privada es el origen de la financiación y el objetivo del servicio. La sanidad pública se financia mediante impuestos y no tiene objetivos económicos. Entonces tiene pérdidas o un déficit permanente. La sanidad privada se rige por beneficios. Entonces la sanidad privada tiene que buscar fórmulas de eficiencia económica, porque por definición es sanidad privada, tiene que obtener unos resultados económicos. Entonces la diferencia es abismal desde el punto de vista de la definición. Luego ya si vas cortando por capas, puede haber cosas en las que se solapen y no se solapen. Desde el punto de vista asistencial podríamos decir que en este país sanidad pública, sanidad privada son vasos comunicantes en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿dónde se forman los médicos especialistas que luego dan servicio en la sanidad privada? En un sistema público universitario, fundamentalmente. La sanidad privada no destina recursos a la formación de especialistas. Entonces eso es un vaso comunicante. Estás obteniendo un beneficio sin tal. ¿Dónde se desarrollan, dónde se investiga, dónde adquieren la experiencia la mayor parte de los profesionales que luego van a la sanidad privada? En la sanidad pública. Cuando la sanidad pública, estoy resumiendo mucho, cuando la sanidad pública se encuentra ahogada de actividad tal y cual, ¿dónde busca cierto alivio? En centros concertados. Quiero decir, hay tabiques estancos, pero luego hay túneles subterráneos por los que hay comunicación en diferentes aspectos de los dos ambientes, del público y del privado. Y una duda que me acaba de surgir, José, en este caso has dicho que, por ejemplo, si está congestionado la sanidad pública, se lleva a la privada. Eso sí, ¿sabes? ¿Cómo eso lo financia la pública, la privada? Sí, no, se la financia, son presupuestos, se aprueban unos volúmenes de actividad y se deriva la actividad a centros que se llaman concertados. Bueno, lógicamente esos centros concertados tienen que reunir una serie de requisitos mínimos porque ante todo está la calidad del servicio. Entonces, bueno, tú defines tus necesidades. Aquí básicamente es por un compromiso de cumplimiento de tiempos de espera. A partir de un determinado momento los pacientes deben de estar intervenidos o diagnosticados. Entonces yo tengo un centro concertado que tiene la capacidad, imagínate, pues de hacer 200, 300, 400 intervenciones en un año. Cierras un acuerdo, te aseguras de que las condiciones asistenciales que va a haber en ese centro se ajustan a los mínimos exigibles. Y entonces se van aprobando conciertos de asistencia. Tú empezaste la pública, imagino que serías médico adjunto, luego lo combinaste con la privada y ahora únicamente estás en el sector privado. Entonces, ¿cómo fue esa transición de público a privado? Bueno, a mí me encantaría poder deciros que yo soy de esas personas que un día se sentó en una mesa con un folio en blanco y hizo ahí una matriz DAFO y un plan estratégico y una línea vital y unos objetivos y unos... No, en mi caso no ha sido así. Mi caso ha sido pues una adaptación permanente a las circunstancias del entorno. Lo mismo que os expliqué antes cuál fue mi trayectoria hasta que conseguí ser cirujano. Una vez que fui cirujano, por circunstancias también, confluencia de circunstancias familiares, de circunstancias personales y de circunstancias profesionales, me encontré en un momento de mi trayectoria en la cual mi perfil o mis aspiraciones profesionales no tenían cabida en la sanidad pública. La sanidad pública no tenía encaje para un perfil como el mío y tuve que buscar alternativas. Y entonces, haces un balance entre consumo de tiempos, consumo de esfuerzos, consumo de tal, y pues entre una cosa y la otra,
pues me voy por este otro camino. Pero no fue una decisión premeditada en el sentido de decir, bueno, yo de mayor quiero ser cirujano y quiero ser cirujano privado. No, fue que en un momento determinado pues digo, pues las cosas aquí están más complicadas o no hay vía de salida o no veo manera de conseguirlo y tampoco cuentan conmigo, con mi actual perfil, no encajo en este sistema, pues tengo que explotar lo otro. Entonces, bueno, fue una decisión, digamos, adaptativa. Hemos visto que trabajaste en proyectos de lo llamada salud, iba a decir tecnológica, salud digital, que me trago. La salud digital. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Bueno, es que es un término muy genérico, salud digital. Bueno, salud digital es todas las herramientas digitales, bueno, como ha sucedido en cualquier sector de servicios o de productos, es canalizar la asistencia sanitaria, la asistencia médica, en las herramientas digitales, básicamente a través, pues eso, de potenciar los sistemas de comunicación, de acceso a la comunicación. Y en este caso concretamente, bueno, para un médico asistencial, para un cirujano asistencial, el aprovechamiento de las herramientas digitales en el contacto con los pacientes, con los potenciales pacientes y con los colegas para el flujo de información y del intercambio de lo que se dice hoy en día, expresiones que yo detesto, del intercambio de valor, ¿no? El poner en valor y dar valor a las cosas. ¿Has visto que, por ejemplo, en el tema de la atención al paciente, cómo ha sido ese camino? ¿Bien, mal o ha habido como bloqueos? Bueno, a ver, yo creo que la tecnología, el sistema, la filosofía de la salud, los valores en los que se basa el conocimiento en salud, es muy impermeable a la innovación. Es un sistema muy vertical aún, es un sistema muy inflexible. También es verdad que es un sistema muy complejo, donde la incorporación de innovación, probablemente por el perfil de los resultados, tú no puedes incorporar las novedades de una manera, es decir, los métodos estos de incorporación rápido de productos mínimos viables, en medicina puede ser un desastre. Tú tienes que, antes de tomar una medida, tienes que estar muy seguro de que los resultados vayan a ser, como mínimo, no lesivos. Pero aún así, yo creo que la esencia del cambio en el mundo de la medicina necesita una revolución. Y una vez más, como os comenté antes que sucedía entre el plano asistencial y el plano gerencial, existe un abismo, que yo lo he experimentado en mis proyectos de salud digital, por llamarlo de esa manera. Existe un abismo entre lo que es el médico asistencial, las necesidades del médico asistencial, el paciente y otros agentes digitalizadores, por resumirlo. Entonces, estos espacios, yo creo que a día de hoy va a ser muy complicado de establecer vías de comunicación, de permeabilidad. Para ejemplificar, ¿cómo se podría añadir este tipo de cosas? No sé si me puedes poner algún ejemplo para darnos cuenta de qué cambios podríamos añadir. Mira, la gestión de la información. Quiero decir, la herramienta tiene que adaptarse a la necesidad del médico o del paciente. Siempre hablamos del paradigma de Apple, ¿no? La amigabilidad. Bueno, yo tengo que tenerlo todo fácil. Entonces, cuando todavía no hemos sido capaces, o al menos yo no lo experimento en el día a día, de tener unas herramientas de gestión clínica que nos ahorren tiempo y esfuerzo y nos faciliten el trabajo a nosotros y a los pacientes, ya estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, ya han pasado 2 décadas de los primeros sistemas de gestión de información. Y la información de los pacientes no es diferente a la información de un almacén. Puede haber ciertas complejidades, pero con el paso del tiempo esas complejidades ya hay herramientas que nos facilitarían y nos liberarían de trabajo administrativo. El sistema ha sido incapaz de incorporarlas. Yo soy a veces muy friki. Yo tengo un perfil de paciente que es un paciente que viene a operarse con un diagnóstico determinado, un volumen importante de pacientes. Ese paciente ya ha pasado por un especialista. Es un ejemplo, ¿eh? Ese paciente ya ha pasado por un diagnóstico y ese paciente ya se ha decidido que se tiene que intervenir de una patología muy concreta. Yo ese paciente tengo que volver a verlo, porque ha pasado un tiempo desde el diagnóstico,
la decisión quirúrgica y el momento en el cual yo tengo que decidir si está en condiciones de operarse. Durante ese tiempo han pasado cosas. Esas cosas no han sido registradas en ningún sitio. Entonces yo tengo que destinar tiempo a rehacer algo que ya existen herramientas que pueden haber ido actualizándolas durante el tiempo. Yo tengo que revisar toda la información escrita, que no deja de ser un folio pasado a un Word, a un PDF, y luego además tengo que imprimir 4 documentos de consentimiento. Es un ejemplo, 4 documentos de un consentimiento que el paciente ya ha firmado en otro centro. Yo tengo contabilizados el número de clics y de órdenes de teclado que tengo que hacer por cada paciente. Son 56 para hacer algo que ya está hecho. Cuenta un segundo por cada acto, por cada gesto. 56 segundos por 20 pacientes, multiplícalo por 20 consultas, multiplícalo por 5 días a la semana, multiplícalo por 40 días al mes, multiplícalo por 365, con 300 días al año. Tú eso pásalo a números y luego cuantifícalo en coste. Tú eso en un mundo empresarial, en un mundo tal, tendrías que tomar decisiones porque tiene un impacto en los resultados. Bueno, este es el día a día. El día a día es que estamos con herramientas de digitalización que no han logrado resolver todavía las necesidades al final del paciente, porque el paciente lo que necesita es una agilidad, una agilización de sus problemas. Has tocado antes un tema que es bastante, y va a ser bastante recurrente en este podcast, que es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí diferenciar 2 partes. Por una parte está el ayudar en el diagnóstico. Sé que en diferentes tipos de especialidad, por ejemplo en cardiología, se utiliza mucho para detección de arritmias, Sí. O bueno, cualquier tipo de especialidad. En tu especialidad, ¿hay alguna aplicación de la inteligencia artificial? Y luego, por otra parte, si en tu caso, en tu día a día, por ejemplo, dices que en tema de gestión pues empleas mucho tiempo, ¿empleas algún tipo de herramienta? Por ejemplo, sé que hay médicos que han empezado, por ejemplo, a utilizar ChatGPT, que también ha habido bastante dilema con esto porque ChatGPT pues pertenece a una empresa y si introduces datos sensibles, pues estás transfiriendo directamente esos datos, en este caso a OpenAI. ¿Cómo es tu experiencia en este caso? A ver, yo no tengo experiencia en inteligencia artificial, ninguna. Bueno, como espectador sí. Pero insisto un poquitín en lo que os decía antes. Todo lo que sea innovación necesita una definición clara de lo que quieres obtener. Es decir, no vale de nada un sistema, bueno, no vale de nada, valdrá de mucho, pero no tiene un impacto real en tus solventar necesidades que tienes. Entonces, la potencialidad de la inteligencia artificial, probablemente infinita. Lo que pasa es que yo creo que estamos en esa fase de fascinación tecnológica, ¿sabéis? La curva esta de adquisición de la innovación. Antes de la pandemia, antes lo comentábamos, antes de la pandemia el paradigma era la videoconsulta y todo el mundo hablaba de videoconsulta y videoconsulta para arriba, videoconsulta para abajo. Han pasado 3 años de la pandemia. Próximas a la cuántica. Y la videoconsulta, pues oye, pues tampoco ha sido la gran revolución, no lo ha sido. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Yo creo que estamos poniendo... A ver, yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario. Lo que sí estoy en contra es de la efusividad tecnológica, que yo creo que está impulsada por el exceso de financiación. Llega un momento en el cual hay una inyección de financiación espectacular, por las circunstancias que todos conocemos, y hay agentes muy eficientes en la obtención de financiación para poner en marcha proyectos, y entonces hay un acelerón. Entonces, el que pasa por ahí aprovecha esa ola. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto real de eso en el plano operativo? Pues está por ver. Entonces, si tú me preguntas, ¿aplicaciones de la inteligencia artificial? Pues nosotros en cirugía, a mí se me ocurren miles de aplicaciones, desde la gestión de la información del paciente, historia clínica única. Lo primero, que el paciente tenga su historia clínica gestionada por un sistema de verificación basado en blockchain, que las modificaciones dinámicas, tú que mañana tengas un problema y automáticamente se te suba a tu historia clínica, detectado por el dispositivo que tú consideres oportuno. Que eso tenga una implicación en tu priorización de tus problemas de salud. Por ejemplo, si tú estás pendiente de un marcapasos, si tú has tenido 4 episodios de arritmia,
tienes más prisa por un marcapasos que otro paciente que no los haya tenido. No tienes que ir a contárselo al médico. Que haya un sistema de gestión automatizado. En mi especialidad lo mismo. Un paciente que está esperando una cirugía, a lo mejor hay que priorizar pacientes que han ido teniendo episodios. Eliminar duplicidades de información. Sistemas de verificación de cosas pasadas. Muchas historias no se actualizan. En el campo quirúrgico, sensorización de movimientos para hacer movimientos más eficientes, para entrenar. Tú ves las telemetrías de la Fórmula 1 y es que lo miden absolutamente todo. ¿Qué capacidad no tendríamos nosotros de coger a un residente o yo mismo y saber qué cantidad de movimientos ineficientes hago en una cirugía? ¿Qué cantidad de movimientos que no valen para nada hago en la cirugía? ¿De qué manera ese tiempo que yo gasto en hacer cosas que no valen para nada luego intervienen en la evolución del paciente? A lo mejor un paciente de 80 años es mejor que lo opere en 20 minutos que en 25. No lo sé, pero está sin registrar y se podría registrar y se podría analizar. Sistemas de visualización, integración de lo que yo estoy viendo con los ojos con lo que una cámara térmica, me lo invento, o un sensor de temperatura de lo que está sucediendo dentro del abdomen me puede estar aportando información que yo visualmente no percibo y puedo tomar decisiones que le vengan bien al paciente. La monitorización posoperatoria. ¿Qué es lo que sucede en un paciente desde que se va de alta hasta que yo lo vuelvo a ver en consulta? ¿Qué pasa en esa semana, en esos 15 días? ¿Puedo adelantarme ya a complicaciones? ¿Sucede algo en ese paciente antes de que suceda una infección que luego me va a generar un problema que yo pueda detectar a tiempo para resolverlo? A mí, si te pones a pensar, las aplicaciones de la inteligencia artificial son infinitas. Ahora, ¿qué capacidad tenemos de hacer la realidad? Eso es. Y que luego el sistema las acepte, yo creo que es muy, muy complicado. Que tal y como lo cuentas, parece que no hay, al menos en tema de cirugía, no hay demasiado. Sé que en otras especialidades sí que hay cosas y ya están implantadas y yo normalmente digo que la mejor inteligencia artificial es la que no se nota. Claro. Que no hablas de inteligencia artificial, simplemente hablas, por poner un ejemplo que pongo siempre, es cuando vas a un parking te detecta automáticamente la matrícula. Eso es inteligencia artificial, pero nadie en ese momento piensa, hay una cámara que está detectando un modelo de visión. A nosotros, como cirujanos, por efecto, por darte un ejemplo práctico, se nos presentan muchos dispositivos de sutura automáticos que están gestionados por lo que dicen inteligencia artificial, que simplemente son sensores de presión que en función de la cantidad de tejido que hay en el medio, pues aplican más o menos tensión, control de temperaturas de instrumentos quirúrgicos. Bueno, esos son ejemplos prácticos, pero bueno, de aplicaciones limitadas de inteligencia artificial. Y luego otra cosa que tú has dicho es importante. A ver, no es lo mismo estar en primera división que en tercera regional. Sí. El contexto es importante. Entonces, no tener un ambiente innovador, no tener un ambiente incorporador de tecnología y no tener financiación para la incorporación de novedades o de innovaciones es fundamental. Y ahí sí que hay un espacio brutal. Porque si tú puedes estar diciendo, oye, en el servicio de cirugía del hospital de no sé qué, pues ya hacen una reconstrucción 3D de la región inguinal antes de... Perfecto. Tienes que trasladar eso a los millones de intervenciones o de los miles de intervenciones que se están haciendo de esa misma patología en ese mismo momento en el resto de hospitales españoles, o no tienes que trasladarlo. Claro. También depende mucho del país, quién financie la especialidad. Claro, aquí existe una limitación importante, que la limitación es la escasez de financiación. Uno, porque no hay capacidad para canalizarlo, otro porque no hay políticas de innovación y otro porque simplemente los recursos se quedan por el camino. España en este caso veo como que tiene ciertos problemas a la hora de innovar. Ahora te iba a preguntar si España a nivel de investigación, en este caso obviamente la salud, es referente internacionalmente en algo. A ver, pues te diría que no lo sé. Si te digo la verdad, no sé si somos referentes en algo porque somos como país. A ver, tienes que tener en cuenta que aquí en España las competencias de salud están transferidas. Entonces, lógicamente, el trabajo, el desarrollo, dependiente del volumen de población que se gestiona en lugares como Cataluña, como Madrid, no tiene nada que ver con lo que podemos gestionar en una región como Asturias. No hay que olvidar que en nuestro trabajo, que es lo que os explicaba antes, la experiencia diaria es una fuente de conocimiento muy importante
Y en eso sí que las nuevas tecnologías nos podrían ayudar mucho. Tenemos un derroche, estamos tirando información por la papelera, porque todos los fenómenos diarios que nos quedan registrados de manera medible es brutal. Tú, en el momento en el cual escribes algo en un papel que es importante para el desarrollo de un proceso, eso se olvida. No es ni medible, ni cuantificable, ni tienes nada que dice, oye, este dato de aquí me ha pasado en otros 5 pacientes, en otros 20 pacientes. ¿Qué significa esto? Estamos haciendo algo tal. Entonces, hay referentes españoles, Valentín Fuster, este oncólogo Fabelgas, son personas que tuvieron una proyección internacional. Barbacid fue también un gran referente en medicina. Pero bueno, quizás son casos excepcionales de gente brillante que ha conseguido despuntar en sus campos. Que España como nación o España como Estado sea un referente a nivel mundial en políticas de innovación, no lo creo. No lo creo. También, hablando de eso, puede ser mi duda. En este caso, a ver, obviamente está todo dirigido en torno al Estado, a España, y quien dirige, entiendo yo, que los ministerios. Yo veo como que tú lo dices como un problema que lo ves desde tu interior, trabajando, ves, oye, aquí hay un problema. Esto se puede ver aquí en este caso, pues por ejemplo, recuerdo yo que había un ministro que era filósofo en sanidad, si no me equivoco. No sé si puede ser un poco por eso, porque no saben exactamente o no quieren saber los problemas que se tienen desde dentro. Bueno, ahí entramos en conversación política. Entonces, a ver, las competencias en salud no dependen del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad de España solo a través de un organismo, de una agencia que ahora no recuerdo el nombre, solo gestiona Ceuta y Melilla. El resto son todo, las competencias están transferidas a cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene transferida todas las decisiones presupuestarias, elaboración de planes de salud, programas, todo pertenece a las comunidades autónomas. Yo no sé de qué manera esa dispersión de competencias es un acicate, un estímulo o es un freno a lo que estamos hablando. Pero bueno, yo creo que el problema de la innovación ya nace en la escuela. Yo creo que es un tema educacional, igual que ahora que está tan de moda el tema del emprendimiento, ¿no? El espíritu innovador se estimula, el espíritu crítico se estimula, el espíritu independiente se estimula. Entonces, y eso en las facultades también debería de ser así. Entonces, el colectivo médico, desde mi punto de vista, también es verdad que ha habido una transformación social, una transformación muy importante en las últimas décadas, que a lo mejor el colectivo no ha sido capaz de asimilar de una manera eficiente, pero se ha pasado de tener una referencia, de ser una autoridad para muchas cosas, a perder todo tipo de autoridad como médico. También, bueno, una cosa típica que se suele decir en referencia a que se pierde mérito, bueno, no estoy seguro, pues bueno, tú lo verás más, pero por ejemplo siempre se dice, ¿por qué un futbolista cobra más que un médico? ¿Qué opinas acerca de esa frase súper típica? A ver, bueno, eso es un poco una metáfora, ¿no? Pero es una metáfora de la sociedad en la que vivimos. O sea, un futbolista cobra más que un médico, pero cobra más que un arquitecto y cobra más que muchísimas... ¿Pero por qué? Bueno, pues porque un deportista genera un dinero y otros ganan dinero. Es decir, es un tema meramente económico. Ahora, ¿cómo mides tú el beneficio que genera un médico? Porque estamos hablando de factores personales. Primero, tendrías que valorar que todos los médicos hagamos lo mismo, que los resultados de todos los médicos sean los mismos, que estamos haciendo una extrapolación de la realidad, ¿eh? No estamos poniendo cara ni ojos ni pensando en personas, estamos haciendo un análisis económico de una pieza en un puzzle o de un engranaje de un sistema económico. Imagínate que todos los médicos fueran iguales, que todos los cirujanos fueran iguales, que todos obtuviéramos unos beneficios iguales. Bueno, lo lógico y lo normal en cualquier sistema económico es que tú, si aplicas un sistema de retribución al futbolista en función de beneficios, en negociación intermediante, pues el médico pudiese hacer lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Está cuantificado eso? ¿Tienes tú la manera de cuantificar el beneficio, el impacto económico que sobre la economía tiene la salud, la actividad asistencial?
Es difícil. Hombre, todo el mundo entiende que el nivel de salud es básico. Pero bueno, a veces te vas al extremo y dices, es que como es incalculable, pues entonces no lo vamos a calcular. Entonces, entre que es incalculable, no lo vamos a calcular, y tú sigue trabajando y que la cosa siga funcionando, pues por eso te digo que la figura del médico dentro de las decisiones de gestión está desaparecida. Ahí existe un desequilibrio, desde mi punto de vista, en el sector privado, claramente. En el sector público tengo que hablar con reservas porque hace años que estoy desconectado de él, pero entiendo que también. Que es muy difícil ser objetivo. Y también, por ejemplo, hay otros factores como el trato al paciente. Que en relación a esto, ¿existe algún tipo de formación, no sé, pedagógica o psicológica respecto al trato al paciente? Porque, por ejemplo, en el mundo académico, en el mundo universitario, nosotros, bueno, en mi caso yo soy profesor y yo no he recibido ningún tipo de formación de, bueno, tú tienes que tener estos patrones, estas conductas de comportamientos, tienes que seguir tal, no lo he tenido. Luego sí que me he ido formando, pero de forma complementaria, no ha sido una formación obligatoria. En el caso de los médicos, ¿cómo es? ¿Es lo mismo? ¿Os ponen directamente...? Yo hace años que no paso por la facultad, pero en mi época no. Y no creo que lo haya. Y aquí también enlazamos un poco con lo que hablábamos ya al principio de la conversación respecto a la transmisión de conocimientos. La medicina, hablamos de la medicina de atención al paciente, ¿no? Las especialidades de atención al paciente. Existe un factor humano fundamental. Eso no se entrena. Tú imagínate la primera vez que tienes que notificar a un paciente que tiene un cáncer incurable. Eso sucede. De hecho, hay especialidades donde eso probablemente sea el día a día. La gestión del fracaso. Nosotros, desgraciadamente, en cirugía nunca puedes asegurar un resultado al 100%. Las complicaciones. Si eres cirujano y si operas, hay una cosa que tienes que tener clara, que vas a cometer errores, porque los errores se cometen. Entonces, ¿cómo gestionas el error? Sobre el impacto que tiene psicológicamente sobre ti, y cómo gestionas el error o las consecuencias de tus decisiones en el paciente. Todo eso no se entrena, ¿no? Eso se va adquiriendo con el tiempo y luego, lógicamente, estás salpicado con tus capacidades personales. Eso depende de cada uno. Lo que te hayan enseñado, a quién te hayas pegado, lo que te hayan transmitido en el día a día durante la residencia, en ese sistema de gota a gota de transmisión de conocimientos por ciencia infusa, como quien dice. Pero entrenamiento específico para este tipo de situaciones no existe. Yo creo que en este caso, en muchas especialidades que dices que puede estar en contacto el día a día con una muerte, debe cambiar muchísimo a la persona. En mi caso yo perdí a un ser querido por un cáncer que tuvo de pulmón. Y hablando con, en este caso, el médico oncólogo, yo pensaba, pues, este tío tiene que tener este tipo de conversaciones con la gente todos los días. Qué difícil debe ser llegar a casa o desconectar, hacer simplemente, pues salgo aquí y me voy a jugar a pádel. Mira, yo con los años que llevo, creo que tu personalidad te tienes que adaptar al entorno. Tu personalidad se va adaptando tienes que ser muy profesional. Por ejemplo, tú en el quirófano, tienes que ser muy profesional. Es decir, tienes que abstraerte de todo. Y sí que es verdad que, esto es como el piloto del avión. Todos los aviones aterrizan muy bien, pero llega un día que se te mete una gaviota en el motor y el que tiene que aterrizar el avión eres tú. Ahí es donde se demuestra el piloto. En cirugía igual. Siempre hay un momento en el cual tienes que tomar decisiones que no entran dentro de tu experiencia acumulada o de la protocolización que tienes. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Tienes que ser muy profesional, tienes que despersonalizar y hacer un algoritmo, porque claro, tú en un taller de coches o en otra cosa dices tú, ¿qué haré con esta pieza? Pues puedo llamar a un tornero y que me la haga, o tiene prisa el cliente y ya me llegará la pieza de Alemania. Bajo el portón, lo pienso y mañana decido. En el entorno quirúrgico eso no existe. Tú estás ahí en la situación y cuando te aparece algo inesperado, tienes que tomar decisiones. ¿Has cometido alguna vez un error? Hombre, por supuesto. A ver, el error en la asistencia médica y quirúrgica es inherente.
Ojo, existen errores apreciados y errores inapreciados. Bueno, por ejemplo, si tú das mal un punto y lo detectas inmediatamente, puede suceder, tú das un punto, anudas mal o lo que sea o tal, o se desliza el nudo y en ese momento la arteria sangra, bueno, pues lo corriges en ese momento. Eso puede suceder después. Tú cierras una arteria con una grapa y tal, y resulta que luego el paciente cuando despierta le sube la tensión arterial y el cierre que tú has hecho en ese momento no es válido después, y ese paciente tiene una hemorragia, ese paciente tiene que volver al quirófano. También depende del tipo de cirugía urgente. Muchas veces tienes que asumir que lo que vas a hacer es una contención de daños. Bueno, por ejemplo, cirugía traumatológica de grandes accidentados, politraumáticos, tienes que hacer salvarle la vida al paciente. Que respire, que el corazón lata y que no sangre. Bueno, pues en ese momento tu objetivo no es ni que la barriga quede guapa o ni que el objetivo es que el paciente gane tiempo para mejorar su situación y luego una segunda... ¿Me explico? O si, por ejemplo, no es mi especialidad, pero tienes una fractura de fémur que está sangrando, pues lo primero es que esa arteria no sangre y luego la fractura ya la resolverás, porque lo que te va a llevar la vida del paciente no es la rotura, la fractura, es la rotura de la arteria. Entonces, bueno, en cada contexto, por eso te digo que la gestión del fracaso en medicina es muy relativo, porque muchas veces tus expectativas no son las mismas que las del paciente. Muchas veces la curación, o sea, la vuelta al inicio, a la situación de no enfermedad, no es posible. Llega un momento en el cual la reconfiguración de tu situación vital, independientemente del trabajo que tú hagas, esté bien hecho, bien ejecutado. No vayas a obtener los resultados que te gustaría obtener o que el paciente le gustaría tener. Entonces, claro, toda esa heterogeneidad de situaciones son muy difíciles de gestionar. Muy difíciles de gestionar. Y lo que, pues eso, tienes herramientas para abstraerte de todo y actuar de manera pragmática, para tomar las decisiones de manera fría, y una vez que has tomado eso, tienes que saltar de la hoja y enfrentarte al paciente. Enfrentarte desde el punto de vista, quiero decir, no de enfrentamiento, sino de la situación. Y con esas herramientas, poner a disposición del paciente, que es el que tiene el problema, todo lo que le puedas ofrecer para la reconfiguración de su situación. La verdad es que a mí me da mucha impresión porque la capacidad que tenéis que tener los médicos para abstraeros y lo que dices tú, volver de ser pragmático a hablar con una persona teniendo todo lo que tienes alrededor y lo que hablaste es un poco la muerte constante, es increíble. ¿Y cómo haces tú, José, para después de acabar tu trabajo decir, bueno, vuelvo a mi vida, hago mis cosas, estoy con mi familia y no sé, ¿cómo es ese paso o cómo lo haces tú? Bueno, yo es que creo que ese análisis no me corresponde a mí hacerlo, porque realmente yo creo que el impacto sobre tus comportamientos lo tiene que analizar tu entorno, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues bueno, a ver, yo por ejemplo en la práctica privada el paciente es tuyo. Es decir, el paciente que entra por la puerta de la consulta, su médico de referencia eres tú. Y toda la responsabilidad de todo el proceso, bueno, es tuyo, digo, ¿no? Y del cirujano que opera en este caso. Eso da igual el entorno que sea, público o privado. Entonces, tú una vez que el paciente te lo subes a la mochila. Es decir, yo el paciente que opero un día, luego que si suena el teléfono a las 2 de la mañana en mi casa, lo primero que me hace el corazón es subirme a la boca. Cuando veo en la pantalla que es del hospital que me llaman, pues el corazón ya se me sale de la boca, porque yo ya sé que... Entonces, ¿cómo gestionas eso? No tienes manera de gestionarlo. Quiero decir, es una consecuencia lógica de la evolución del paciente. Tú si le pones a una persona una tubería en casa, que es, pues esa tubería puede romper. ¿Y vosotros dentro de ya salud pública privada tenéis alguna zona de escape, por decirlo así, algún apartado psicológico que os ayuden a trabajar esto? Porque es que me parece una presión constante y que, joder, al final somos humanos, es que es imposible me parece imposible no venir a trabajar. Yo nunca he conocido ningún hospital donde hubiese eso. No, hombre, yo sí que sé que a través del Colegio de Médicos hay una iniciativa concreta que es un servicio de apoyo psicológico, pero yo creo que es concretamente para situaciones ya de patologías diagnosticadas de naturaleza psiquiátrica. Sí.
Además, concretamente creo que va en relación con adicciones y tal, con todas las reservas que es esto, porque hablo un poco de memoria. Pero que tú digas que tienes un servicio al que puedas acudir o sistemas de entrenamiento, de gestión de estas situaciones, yo nunca he conocido nada y os aseguro que yo he pasado por hospitales, he pasado por un montón de hospitales y eso no existe. Perdón, es que entiendo un poco así que aunque sea la productividad, al final tú tienes que estar en cualquier trabajo bien capacitado, tranquilo, y en este caso, joder, que estás operando a una persona, tienes que estar tranquilo mentalmente y toda esa presión yo entiendo que en algún momento eso... Por eso, yo cuando antes hablabais del tema del nivel o en qué punto estamos en sanidad y la ineficiencia del sistema, la ineficiencia no afecta solo a los resultados económicos, La ineficiencia afecta... A ver, la sociedad y las herramientas, desde mi punto de vista, la sociedad y las herramientas de la sociedad tienen que estar destinadas a proveer de bienestar a todos los ciudadanos. Y lo que no está bien es que tú obtengas el bienestar de unos ciudadanos a coste del bienestar de otros, existiendo fórmulas para equilibrarlo. Entonces, por eso yo creo que queda mucho trabajo por hacer, en este caso en mi campo, y hay que reconfigurar, o deberíamos de reconfigurar y replantearnos planteamientos clásicos que en el día de hoy ya no tienen cabida. Un ejemplo es, ahora se habla mucho en los foros de grandes pensadores y de grandes gestores de la sanidad, de la feminización de la medicina, que es un fenómeno real. Cada vez, ya en mi época, no te sé decir si el 50%, pero cerca del 50% de las alumnas de mi promoción eran mujeres. Ahora probablemente las mujeres van más al sector salud que los hombres. Entonces eso está teniendo un impacto en la forma de trabajar. Yo siempre he trabajado más con mujeres que con hombres, siendo cirugía quizás de las especialidades donde ese impacto ha llegado un poquitín más tarde. Y es hiper beneficioso. Quiero decir, esa impulsividad del cirujano clásico, la parte femenina de la cirugía lo complementa muy bien. Pero los gestores lo único que ven en eso es que, resulta que las mujeres ahora quieren conciliar. Ahora resulta que aquel cirujano que estaba 24 horas en el quirófano y al día siguiente te abría una consulta y lo llamabas el domingo y venía a las 6 de la mañana y lo llamabas el lunes y venía a las 6 de la mañana y luego iba a la consulta privada y trabaja. Ahora resulta que no los hay. Esto es un desastre. Pero a ver, a lo mejor es que el cirujano que había antes no... ¿Me explico? Sí. No tenía vida, estaba explotando. Claro, efectivamente. Entonces, esto se dice, dicen, no, el cambio del perfil del profesional. No es el cambio del perfil del profesional. Es la demanda social, es la normalización de las necesidades más allá del género, en este caso en concreto, las necesidades personales de unos trabajadores que tienes que resituar en el sistema. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado. Algunas cosillas que quedaron por ahí. Tú estuviste en Barcelona y luego volviste a Asturias. Entonces, ¿esa vuelta coincidió con cuando te dedicaste plenamente al sector privado? ¿O por qué se dio esa vuelta? No, a ver, esa vuelta fue por un tema estrictamente personal. Fue por el fallecimiento de mi padre. Yo lógicamente, como os dije antes, mi perspectiva o mi referencia era mi padre y, yo en el fondo de mi voluntad siempre tuve la ilusión de trabajar con mi padre. Entonces, esa fue una oportunidad que desgraciadamente se truncó porque falleció de manera precoz. Yo en aquel momento había acabado la residencia y no tenía consideraba que mi formación todavía estaba por hacerse, porque la residencia tampoco te asegura una formación mínima. Entonces, había muchos aspectos que me llamaban la atención de la cirugía. Por un lado estaba la oncología, por otro lado estaba la laparoscopia, por otro lado estaba la obesidad, por otro lado estaba la curiosidad por tener una experiencia en el extranjero. Y luego, había una serie de circunstancias familiares, personales, y ese deseo, mi padre estaba a punto de estaba cercano a la jubilación, y entonces también había a lo mejor ese deseo interno de poder compartir con él eso que en 5 años no había podido compartir. Y esa fue, por eso os decía antes que mis decisiones
han sido como adaptativas. Y entonces en aquel momento mi padre falleció de manera inesperada y yo consideré que el lugar donde tenía que estar en ese momento era acompañando a mi familia en ese trance. Entonces, bueno, me hice cargo de la consulta que mi padre tenía y bueno, pues las cosas se fueron liando y hasta aquí hemos llegado. Bueno, y otra cosa que quedaba por ahí, has mencionado obesidad, y esto ya es pura curiosidad. Existe la cirugía de reducción de estómago. Sí, la cirugía bariátrica se llama así. ¿En qué consiste y en qué casos se llega a esa situación? ¿O qué casos es recomendable a personas que están en esa situación de obesidad ejecutar este tipo de cirugía? Pues mira, la cirugía se llama cirugía bariátrica. Es la cirugía cuyo objetivo es generar una distorsión metabólica en el aparato, una distorsión en el aparato digestivo dirigida a la pérdida de peso. La gente obesa, esa obesidad mórbida. La obesidad mórbida es ese nivel de obesidad que genera una situación metabólica que está directamente relacionada con patologías que reducen la calidad de vida y reducen la esperanza de vida de los pacientes. O sea, los pacientes obesos que desarrollan, que es a partir de un determinado peso, que se establecen con unas tablas que tienen cierta validez, a partir de un determinado nivel de obesidad, de acúmulo graso, etcétera, etcétera, tú desarrollas hipertensión arterial, desarrollas diabetes, desarrollas osteoporosis, desarrollas un determinado número de cánceres y luego múltiples circunstancias que son más graves si tú eres un obeso. Entonces es una situación patológica frente a la cual se ha demostrado que la situación es tan grave o tan severa que lo único que es efectivo en la reversión de esa situación metabólica es la cirugía. Entonces hay dos tipos de cirugías. Una es la cirugía restrictiva, que lo que hacemos es quitar el estómago para que la cantidad de calorías y la cantidad de alimentos que adquiere que puede tomar el paciente es menor. Y luego la cirugía derivativa, que lo que hacemos es te llevas el contenido del estómago al final del intestino para que los alimentos no pasen por toda la zona de absorción. Y entonces la cantidad de calorías y de nutrientes que percibe el paciente es menor. Y luego hay técnicas mixtas, que son las más efectivas, que combinan las dos cosas. Reduces el estómago y te llevas el estómago para abajo. Esto te genera un despirule metabólico de tal naturaleza. Imagino que la recuperación después... No, claro, y tiene consecuencias a largo plazo. O sea, pues necesitas suplementarte con vitaminas, porque bueno, al bypassear, al puentear todo ese intestino, pues hay muchos elementos esenciales que no absorbes. Necesitas suplementos y luego, por supuesto, necesitas un soporte psicológico y un soporte endocrinológico para que estas técnicas tengan efectividad a largo plazo. Porque en el trasfondo de estos problemas de obesidad que se establecen durante décadas de la vida, los pacientes llegan a tener trastornos severos del comportamiento o trastornos adaptativos a la nueva situación, porque, como os digo, es digamos, una distorsión anatómica tal que, claro, adaptarse a eso es muy complejo. Y a partir del quinto, del sexto año, la situación de obesidad, a pesar de la cirugía, puede retornar. Al final imagino que influye muchísimo los hábitos. Correcto. Y que por más que te hagas la reducción de estómago... Correcto. Perdón. Sí, bueno, la cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad, lo puedes llamar, sí. Si los hábitos siguen siendo los mismos... claro, por eso tienes que tener una selección muy estricta de pacientes, prepararlos antes de la cirugía para que sepan a lo que se enfrentan, que estén comprometidos, tal y cual, y lógicamente que asuman las consecuencias de la cirugía, que no son pocas. Pero bueno, insisto, no se trata de la obesidad como hecho de acúmulo graso o distorsión física o distorsión tal, sino que es que se origina una situación metabólica que en sí misma genera enfermedades. Claro. Para terminar, nos gustaría preguntarte si tú pudieras ir al pasado, José, y hablar con tu yo joven. ¿Le dirías algo o le darías algún consejo? ¿Qué piensas tú ahora? Mira, sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Esta pregunta es como cuando un paciente me dice, cuando le dices, oiga, usted tiene este problema y se tiene que operar. Y me preguntan, doctor, ¿usted qué haría? Entonces yo siempre le respondo lo mismo. Yo me pondría en manos de un cirujano de mi confianza.
Entonces, si yo me encontrara con mi yo más joven, ¿qué le recomendaría? Que buscara una referencia de confianza. Yo creo que eso es lo que haría. ¿A qué te refieres? ¿A nivel de mentor? Sí, probablemente, sí. Probablemente. Alguien que me aportara, claro, lógicamente, también en la época de adolescencia eres muy impermeable o muy resistente a la información que recibes de determinadas personas. Entonces, basta que alguien te diga, no hagas esto para que... Quiero decir, entonces, yo entiendo que en esa época, si tú tienes una persona de confianza o una referencia inamovible, o más que tú consideras más inamovible, que te abra los ojos a ciertas cosas, las asimilas de otra manera. Hombre, lo fácil sería decir, no, yo si volviese... Tu pregunta va por si te digo si volvería a hacer lo mismo o no. No, un poco el consejo que tú piensas que ahora, obviamente con toda la experiencia que tienes de vida, ¿qué podrías decirle a tu yo más joven? Pues yo creo que eso, tener una referencia, sin ninguna duda, eso, buscar una referencia de confianza, bueno, lógicamente en tu familia, en tus amigos, y dejarte aconsejar, Y en relación también a esto, a la experiencia que tienes y has llegado al punto en el que estás hoy, ¿qué dirías que es algo que hace unos cuantos años, cuando eras más joven, piensas que te preocupaba, que pensabas que era muy importante y que con el paso de los años te has dado cuenta que quizá no es tan importante? Bueno, probablemente haya muchas cosas. No sé, no, ahora me pillas ahí con esa pregunta, no te sé decir exactamente una cosa en concreto. Que nos hemos puesto muy filosóficos ahora para acabar. No, no, pero es interesante. A ver, ¿qué cosas? No, hombre, evidentemente la salud, el tiempo, el tener tiempo por delante, tenerla, no la certeza, porque es imposible tenerla. Pero yo creo que eso, el valorar el tiempo que tienes por delante. Yo creo que el tener la capacidad, a lo mejor, de estimar periodos de tiempo para hacer cosas. ¿Sabes? Esa estrategia que a lo mejor en determinadas circunstancias, aunque luego se venga abajo por los factores que no has tenido en cuenta, tener esa capacidad de planificar en el tiempo determinadas cosas. Un poco por lo que os decía también al principio. Yo hice una carrera, o la carrera de medicina es una carrera en la cual tú entras y es que vas así. No vas a lo que vas, no tienes mucha expansión. Es decir, tú eres médico, vas a ser médico. Hombre, sí que es verdad que luego, siendo médico, si te vas de la línea asistencial, las potencialidades de una persona con las capacidades que desarrollas en la facultad, conocimientos, hay muchos campos en los que te puedes meter: el campo de la gestión, en el campo económico, en el campo de la prevención, en el campo de muchísimos campos. Pero bueno, el 95% de los que estudian medicina es para practicar, para ejercer la medicina. Entonces, esa capacidad de decir, oye, bien, me voy a meter aquí, pero decir, bueno, ¿qué tengo por delante y cómo puedo planificar? Pam. Tener la claridad de eso, de la capacidad de estimar lo que puede suceder en determinados periodos de tiempo. Pues qué bueno, José, la verdad que yo creo que ha quedado un podcast muy guay. Yo he aprendido mucho, a mí me ha gustado, te lo digo en serio. Espero que haya sido así. Y nada, Sí, hombre, seguro que... Muchísimas gracias por venir. La verdad que lo hemos pasado muy bien. Yo he aprendido cosas que no conocía. No, yo encantado, y además os agradezco mucho porque, bueno, me parece estupendo formar parte de esta nueva oleada de herramienta de comunicación que es el formato podcast. No sé si, José, también quieres decir algunas últimas palabras o tus redes, o bueno, redes sociales, si quieres comentar. No, en principio, a ver, bueno, doctor Magarzo, pero bueno, que tampoco no está. A ver, nuestra estrategia digital, aunque hubo un momento en nuestra trayectoria que fuimos una referencia en estrategia digital, la asistencia nos come, o sea, el día a día nos come. Entonces, para nosotros, para una actividad privada como la mía, como la nuestra, es muy importante, pero requiere mucho tiempo, requiere una inversión de tiempo, una inversión económica importante y, bueno, requiere una división específica para estas cosas. Entonces, bueno, buscar doctor Magarzo y nada más. Y si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis que tenéis aquí un muy buen cirujano. Que de hecho, bueno, me operó a mí, que ya lo sacaremos en próximos podcast. Aquí estoy, muy bien, ¿eh? Así que nada, darle a like, chicos, suscribiros y activar la campanita. Y nada más, nos vemos en siguientes capítulos. Hasta luego.